Saludos amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo punto de vista. Les deseo lo mejor a todos ustedes, donde quiera que se encuentren, a través del maravilloso mundo de las redes sociales. Allí en la pantalla de su canal aparece el link para suscribirse y la mano para darle me gusta. Hoy me siento muy contento, honrado de tener como invitado en el programa a un hombre con una trayectoria larguísima. Pues hablo del doctor Calixto Ortega. El doctor Calixto Ortega pues ha ocupado cantidades y cantidades de cargos de altísima importancia a nivel nacional. Hablo a nivel de lo que es la República Bolivariana de Venezuela. Altísimas responsabilidades en nuestro Poder Judicial, muy altas responsabilidades a nivel diplomático, que por cierto es una hermosa pasión, nuestra diplomacia de paz que encabeza nuestro presidente Nicolás Maduro. Altísima responsabilidad también, tanto en la ONU, con Europa, e incluso a nivel también de lo que en un momento determinado estuvo en el Tribunal, la Corte Internacional de Justicia. Hoy estamos, pero aparte de eso, pues el doctor Calixto es del estado Zulia y específicamente nada más y nada menos que del municipio Mara, municipio hermosísimo. Recientemente lo estuvimos visitando por allá en una actividad con nuestro querido camarada Diosdado Cabello. Está bellísimo, San Rafael del Moján. Le damos la bienvenida, doctor, embajador, porque no deja de ser embajador. Seguimos siendo embajadores y hay que seguir trabajando. No, yo digo que hay temas que nunca se agotan. Sí. Eso es la paz, la tranquilidad, el trabajar por la unidad. Y vamos a tocar un tema muy importante: Venezuela en el contexto internacional. Así que bueno, le doy la bienvenida. Las cámaras son todas suyas de punto de vista. Para nosotros es un placer tenerlo aquí presente y hablemos un poco desde esa perspectiva y esa visión amplísima que usted tiene de lo que significa pues Venezuela en este momento en el contexto internacional, para luego ir entrando ya a lo interno. Okay. Bienvenido. Gracias Pedro, muy amable. Y ciertamente el papel que viene desempeñando nuestro país a nivel internacional cada día es más importante. Sí. Cada día tenemos una muchísima mayor presencia en los escenarios internacionales. Quiero siempre recordar que quien constitucionalmente, quien tiene la única vocería autorizada en materia internacional, por mandato constitucional, repito, es el presidente de la República, en este caso nuestro presidente Nicolás Maduro, y quien viene justamente en ese ámbito internacional después de haber sido un dirigente sindical de valía importante en el metro de Caracas, después de la formación de partidos como el MBR, el PSV, después de haber pasado como presidente de la Asamblea Nacional y ser un líder fundamental de este proceso, al punto de que hoy día es nuestro presidente. El presidente Nicolás Maduro tuvo la gran oportunidad histórica, la fortuna de ser el canciller del presidente Hugo Chávez en los últimos aproximadamente durante 7 u 8 años. Y eso fue una gran escuela. ¿Por qué? Porque recordemos aquellos ejes que nos describió el presidente Chávez en su oportunidad: el eje nacional, el eje territorial, y uno de los ejes más importantes que afortunadamente el presidente Chávez logró desarrollar fue el eje internacional. Exacto. Cómo nosotros pasar de unas meras relaciones de carácter diplomático, porque a veces la diplomacia se interpreta en muchos casos, sobre todo anteriormente, inadecuadamente, como el escenario de los acuerdos, el escenario de las conversaciones, donde cuando hoy día el tema internacional es un tema duro, es un tema difícil, durísimo, y sobre todo en este año 2024, que se ha incrementado 2023, 2024, con los diferentes polos de desarrollo. Por un lado tenemos el gobierno y la política exterior de los Estados Unidos. Siempre hago una referencia, y permíteme esta digresión, sí, claro, entre lo que es los Estados Unidos y
el gobierno de los Estados Unidos. El Estados Unidos es un pueblo absolutamente como todos nuestros pueblos, con sus diferentes características, pero el gobierno nacional y la política exterior de los Estados Unidos es lo que nosotros combatimos con total y absoluta fuerza por el esquema guerrerista, por el esquema de intervención, y quizás uno de los, vamos a decir, no mejores ejemplos, uno de los peores ejemplos que puede exhibir los Estados Unidos y que nosotros podemos denunciar y permanentemente lo hacemos, es el caso de los ataques contra Venezuela, donde llevamos sobre nuestros hombros más de 930 sanciones que nos han impedido desarrollarnos en plenitud. Sí, señor. Pero el presidente Maduro ha logrado hacer malabares desde el punto de vista económico para sortear esta situación. Entonces, Venezuela está definitivamente con el multilateralismo, con el plurilateralismo, con lo que se crea, que se vayan creando referencias políticas internacionales que le hagan frente a la hegemonía que por tantos años ha venido ejerciendo los Estados Unidos, y lo ha venido ejerciendo a través de la fuerza, través de su poderío militar. De la imposición. Por eso, por ejemplo, ahorita estamos viendo en pleno desarrollo el tema de los BRICS. El tema de los BRICS es una cosa realmente importante por su sigla. Brasil, Rusia, India, China. Sudáfrica, y hay una solicitud de muchísimos países. Ahora se van a incorporar que si Arabia Saudita y algunos otros Emiratos Árabes, y Venezuela también está en ese proceso de incorporación. Allí se está visualizando con claridad y más rápido de lo que nosotros nos pudimos imaginar. Ahí se está creando un polo de muchísima fuerza para evitar que continúen los abusos de los Estados Unidos. Y cuando digo año 2023 y 2024, es que además de esos escenarios difíciles que se han manejado en el mundo, tenemos los casos de Ucrania, Rusia-Ucrania, con la operación militar, que suelen los medios de comunicación solamente referirse a estos 2 últimos años de esta problemática, cuando en realidad eso es un problema que tiene más de 20 años, sí, señor, donde había un ataque, vamos a decir, criminal, mortal contra la población rusa que vivía en Ucrania. Y el desastre, el genocidio, sin la menor duda, la matanza que está llevando Israel contra el pueblo palestino. Eso es bárbaro. Con el apoyo de los Estados Unidos. Bárbaro. Allí, doctor, usted tocaba ahorita 2 puntos, ¿no? Y es verdad, se está dando un reacomodo a nivel mundial. El tema de los BRICS lo demuestra. Ha bajado lo que significaba, pues, del punto de vista de la presencia de Estados Unidos a nivel internacional, del punto de vista económico, y va subiendo todo lo que tiene que ver con los BRICS, entre los cuales hay una solicitud de nosotros, de nuestra patria, nuestra república, en participar allí. Usted decía algo interesante de todo este análisis que hace, es el hecho de que hay una diplomacia que en este momento es dura. Es dura, ¿no? Pero aún así dentro de nuestro esquema de la diplomacia. Dentro de nuestro esquema, claro, para eso voy. Aún así, nuestro presidente, ¿ves? Que es un hombre muy sencillo, usted lo conoce muy bien, usted. Un hombre de pueblo, un hombre que siente, ¿no? Sigue apostando a una diplomacia de paz en medio de barbaridades, de que incluso hasta se nos robe, pues, por decirlo así, soy responsable de lo que digo, un avión, que se haga la cuestión por allá y que se haga la barbaridad con todo el tema del avión, el tema del oro de Inglaterra, los depósitos en diferentes bancos, lo del tema Citgo, que es bárbaro. Sí. Con todo y esto se sigue apostando a una diplomacia de paz. Usted que ha tenido esa oportunidad de estar en otro escenario, ¿cómo ve eso el mundo, doctor? ¿Cómo ve? ¿Cómo ve eso el mundo? O sea, bueno, que Venezuela, que con todo y estos atropellos sigamos por... Lamentablemente el poderío de los medios de comunicación, sobre todo lo que llamamos en el mundo occidental, Europa y toda nuestra América, esos son medios de comunicación que históricamente, con algunas excepciones, ha estado en manos de la derecha internacional. Sí. La derecha internacional
hoy tomando fuerte en muchos países, como en Italia, Sí. como en Argentina, como acaba de suceder la semana pasada en la elección de los parlamentarios de la Unión Europea, lamentablemente tomando fuerza más que la derecha, la ultraderecha. Y eso es una situación peligrosa. Entonces los medios de comunicación en manos de los grandes grupos económicos marcan una pauta de información y machacando, insistiendo en distorsionar la realidad de lo que está sucediendo, y por eso es que a veces cuesta contrarrestar esa información. Sin embargo, la intención, el propósito de nuestros gobiernos, del presidente Chávez anteriormente, hoy del presidente Nicolás Maduro, es, independientemente de cualquier circunstancia, siempre tener la mano tendida para tratar de, en base al respeto de nuestra soberanía, en base al respeto de nuestra autonomía, y que Venezuela no tiene que estarle rindiendo cuentas absolutamente a nadie como si fuese un subalterno, como lamentablemente hacen otros gobernantes, no otros países, sino gobernantes. El presidente Maduro siempre tiene esa puerta abierta para el diálogo. Pero a veces esa puerta, independientemente de que esté abierta para muchos, no significa, no le dan mayor importancia, porque el propósito es que tienes que someter a los designios de las grandes empresas transnacionales, internacionales. Y bueno, este tema es infinito, ¿eh? Claro, no, yo creo este ahí, tema doctor, es infinito. yo creo Este tema ahí, tiene que ver con nuestras posiciones ante las Naciones Unidas, que por cierto acabamos de tener al embajador. Sí, yo creo que tenemos un embajador, Samuel Moncada, a quien felicitamos. un hombre brillante, lo conozco personalmente, he hablado mucho con él, nos reuníamos permanentemente en La Haya en los temas de la Guayana Esequiba, maneja con una destreza impresionante ese tema. Vamos a decir, seguimos trabajando en función de lograr objetivos de paz. Yo creo que en el fondo, doctor, algo que llevamos nosotros es herencia de nuestro libertador Simón Bolívar, que siempre tendió la mano, que salió a liberar, más no a poseer. Absolutamente. ¿No? Y usted, pues, que es un hombre que también lleva esa sangre, como la llevo yo también, aunque la mía es más andina, la usted es una sangre también indígena, pues siempre algo que caracteriza pues nuestra etnia es el buscar siempre el diálogo, lo máximo, pues evitar a como dé lugar el conflicto. Aquí aplica ese viejísimo y antiguo adagio popular que hablando se entiende la gente. Hablando se entiende la gente. Ahora, en este caso, doctor, y con este resumen, pues, pero extraordinario de lo internacional, de lo que podemos pasar días y días, porque ha sido una lucha increíble y aquí estamos. Y ahí está nuestro presidente. Estamos en un estado que estratégicamente, bueno, imagínense, ¿qué podemos decir? El estado Zulia. Este programa sale desde la República Bolivariana de Venezuela, estado Zulia, para todos los que nos ven. Hablemos de la importancia del estado Zulia en lo interno y también a nivel internacional. Mira, deberíamos comenzar hablando, si fuera brevemente, para concentrarnos en el estado Zulia, de la importancia de Venezuela. Por supuesto. La importancia de Venezuela no solamente por su posición geográfica, justo en el tope de la América del Sur, haciendo límites hasta con los propios Estados Unidos, con una posición estratégica, además de las inmensas riquezas que hay en Venezuela, en petróleo, las mayores reservas probadas del mundo, en petróleo, en oro y en cualquier cantidad. Decía nuestro querido Ali Rodríguez que si aparecen nuevos elementos en la tabla periódica, que ella lo que llama, ¿no? Están aquí. Con toda seguridad lo vamos a conseguir también en Venezuela. Y eso entonces hace a Venezuela un objetivo apetecible. Y Venezuela, antes de la llegada del presidente Chávez al poder, prácticamente era controlada por intereses internacionales. Solamente pongo un ejemplo que refiero con frecuencia. Lo que hoy nosotros sabemos y conocemos que es la faja petrolífera del Orinoco, hace años las generaciones más jóvenes tienen que saber
que se llamó y la tenían como faja carbonífera. Sí, señor. Decían, eso no es petróleo, eso es carbón. Eso es bitumen. Y se lo llevaban como carbón, ¿no? Ya después no pudieron desconocer, no pudieron insistir que era carbón, entonces lo llamaron bitumen. Entonces era bitumen. La faja era bituminosa, arenas asfálticas que hay ahí, hasta que llegó el presidente Chávez. Y, por supuesto, un petróleo con diferentes características, un petróleo extra pesado que hay en la faja en comparación con el petróleo extra liviano que había en el lago de Maracaibo. Bueno, hay unas nuevas tecnologías que convierten ese petróleo, y ahí eso es uno de los puntos de partida que tiene que ser bien analizado de la guerra contra Venezuela, claro. Porque prácticamente en la faja casi que había que pagarle a las empresas extranjeras que se llevaran el petróleo extra pesado. Pagaban un 1% y pasó a un 17.5%. Allí comenzó lo duro. Allí comenzó el problema con nuestro gobierno. Entonces, la importancia de Venezuela en el contexto internacional y la importancia que apuntaló el presidente Chávez, estableciendo relaciones importantes con países como la China, como Rusia, Irán, como la propia Sudáfrica, Irán, con un entorno internacional que sencillamente están conscientes perfectamente que la posición hegemónica que viene ejerciendo los Estados Unidos, donde uno no logra entender, yo particularmente, no logro entender cómo es que Europa, que tiene su propio potencial, su propia personalidad en conjunto con los 27 miembros de la Unión Europea, que pudieran ser, pues son perfectamente vistos como una referencia internacional. No, Europa lamentablemente anda a la cola de las decisiones que toman los Estados Unidos. Sin embargo, ya estamos escuchando algunas voces de primeros ministros de gobierno que se oponen a cualquier cantidad de políticas, y sobre todo con este tema de Ucrania, hay ya muchas disidencias con respecto a este asunto. Dentro de Venezuela, nuestro estado Zulia ha sido históricamente un referente de muchísima importancia. Fíjate tú, por ejemplo, un detalle que quisiera comenzar a resaltar en tu programa, ¿no? Que te agradezco mucho la invitación. Maracaibo cumple dentro de 5 años 500 años de fundada. Sí, señor. Y fue fundada hay una discusión histórica que si fue el único, que si fue el otro. Alonso Ojeda, fundador del estado Zulia, Ambrosio Alfinger, un alemán, el de Maracaibo, que se comenzó bautizada como Villa de Maracaibo. Maracaibo fue fundada primero que Caracas. Y Maracaibo, por supuesto, se convirtió en el primer gran polo de desarrollo, porque en aquel momento que no existía la aviación, solamente la marina, Caracas no tenía puerto y Maracaibo sí tenía puerto, y aquí se produjo el gran desarrollo, y más allá del desarrollo vino la actividad petrolera, que ya pasa de un siglo. Pasa de un siglo. Entonces, a eso le dio al Zulia una gran, absoluta y total referencia. Lamentablemente, hoy no podemos ignorar, estamos progresivamente recuperando el estado Zulia, progresivamente recuperando hasta urbanísticamente, desde muchos puntos de vista, la ciudad de Maracaibo, porque nosotros tenemos que volver a convertir al estado Zulia en la potencia económica que siempre fue, no solamente potencia petrolera, sino también en el tema de la agricultura, claro, hasta en la cultura. La primera película que se proyectó en Venezuela se proyectó aquí. Se proyectó en Maracaibo. Nosotros con nuestra cultura. En estos días me llamó mucho la atención una referencia que hacía el presidente Nicolás Maduro, que a veces a los zulianos no, vamos a decir, no como un tema negativo ni como un tema de odio, pero sí lo ponen como un aspecto ahí que hay que tener cuidado con los zulianos porque son muy regionalistas, ¿no? Entonces en estos días el presidente Nicolás Maduro decía: yo admiro el regionalismo de los zulianos. Lo dijo en una locución lo dijo, nacional, ¿no? Sí. Ojalá que en todos los estados fuesen tan regionalistas como para que defiendan su posición. Yo creo que el estado Zulia está llamado nuevamente a retomar el poderío económico en todas las áreas, petrolera, agricultura, agropecuaria, industrial.
absolutamente de toda naturaleza, y nosotros con el extraordinario lago de Maracaibo, también pudiéramos convertir el estado Zulia hasta en una potencia pesquera. No, esto es tan increíble lo que la naturaleza, lo que Dios nos ha dado a Venezuela, y dentro de Venezuela nuestro estado Zulia, sin querer ser regionalista, claro, que es la verdad. Fíjese usted que recientemente hice yo un programa en Santa Lucía, acá, parroquia Santa Lucía, pero la propia Santa Lucía. Correcto. Increíble la historia de Santa Lucía dentro de Maracaibo. Así es. Y luego tenemos, bueno, 5 etnias indígenas acá, una sierra extraordinaria, la sierra de Perijá, todo lo que significa un territorio que incluso es hasta más grande que Uruguay. Uno habla de población de Uruguay, 3.100.000 habitantes, población del estado Zulia, 4.800.000 habitantes. Increíble. Fíjate tú, por ejemplo, yo que vengo de estar cumpliendo misiones diplomáticas en La Haya, en el Reino de los Países Bajos, que es el nombre oficial de ese país, que históricamente se ha conocido como Holanda. Holanda es más pequeño que el estado Zulia. Así es. Y Holanda es una potencia en producción de alimentos. Sí. Tienen una tecnología muy grande. El estado Zulia tiene 64.000 kilómetros cuadrados en números redondos, de los cuales 14.000 kilómetros son del lago de Maracaibo, uno de los lagos más grandes del mundo. En tierra firme tenemos unos 50.000 kilómetros, Holanda tiene 47. Así es. Entonces aquí las tierras del sur del lago, las tierras de Perijá, y el Zulia tiene sus propias características. Sí. Fíjese eso no es que nos hace diferentes, sino que hay que ponerle atención. Aquí incluso dentro del propio Zulia manejamos 5 subregiones. Claro, por supuesto. ¿No? La región capital, la región sur del lago, la Guajira, la región Guajira, correcto, la región Perijá y la costa oriental. Esas son las 5 regiones que deben tener un tratamiento distinto. Fíjate tú, ¿no? No sé si en tu propósito también está que hablemos del tema electoral. Claro, para allá iba. La importancia del Zulia, fíjese usted que hay algo, y con eso vamos a ir cerrando, y ya más adelante hablaremos tantas cosas que hay que podemos abordar con usted. Yo le he dicho a algunas personas que nos visitan internamente de nuestro país, y por supuesto internacionalmente, pues algunos que vienen por allí, que hay distancias aquí entre un municipio y otro, entre 9 y 10 horas. O sea, es que mira, ir de Paraguaypoa a Santa Bárbara del Zulia es como ir de Maracaibo a Caracas. Igualito. Y por avión son 25 minutos. Es como ir de Maracaibo a Caracas. 30 minutos. Claro, para Caracas y de Maracaibo hay mejores vías y mejores autopistas, por eso que nos está, pero es un recorrido de Santa Bárbara, o más allá de Santa Bárbara hasta Paraguaypoa, pues Cabimas a Colón son 10 horas. 8 horas de carretera. Bueno, en ese sentido sí es importantísimo, doctor, entrar a ese tema que usted ahorita asumó allí. El hecho de la importancia también desde el punto de vista político, incluso electoral, de lo que es el Estado Zulia. Mira, ya nosotros venimos no lo recuerdo con exactitud, pero hemos tenido cerca de 25 eventos electorales desde que asumió el presidente Chávez el gobierno. Es decir, eso es una muestra evidente de la participación democrática y cómo se escucha a la población. Casi todos los eventos electorales han sido positivos a favor de nuestros gobiernos, el presidente Chávez y el presidente Maduro, y tuvimos 2 adversidades electorales que se asumieron. Ahí no se salió a cantar fraude ni nada, con gallardía, más nada. En una oportunidad la oposición ganó mayoritariamente la Asamblea Nacional, pero ellos no aprovecharon esa mayoría para manejar adecuadamente la Asamblea, sino que destruyeron su institucionalidad, por un lado, ¿no? Y la otra fue aquella reforma de la Constitución, que también fue con un resultado adverso, por una mínima diferencia, pero se asumió. Entonces, el Estado Zulia, este proceso electoral que tenemos el próximo 28 de julio, es un proceso que tiene una gran incidencia nacional e internacional. Y por supuesto, al tener incidencia nacional, tiene incidencia regional para todos absolutamente los estados, porque Venezuela es un referente a nivel internacional del tema relacionado con los gobiernos progresistas, con los gobiernos de izquierda.
Y de allí la importancia. Yo suelo decir que cada elección, cada una es más importante que la otra. Así es. Pero esta elección es una elección absolutamente crucial. Exageradamente porque aquí crucial. el candidato de las fuerzas de izquierda progresistas es nuestro presidente Maduro. Por eso es que yo digo que nosotros no estamos yendo a una elección presidencial, no, estamos yendo a una reelección presidencial, porque ese es nuestro objetivo, por un lado. Pero el adversario o enemigo, se pudiera decir, electoral a derrotar es el gobierno de los Estados Unidos. Así es. No estas personas que están allí, el uno, la señora, el otro que absolutamente nadie conoce. ¿Qué peso, Pedro? Siempre yo insisto en algunas ideas. ¿Qué peso electoral tiene el Estado Zulia en Venezuela? Y de ahí la importancia para la gente que apoya a nuestro gobierno. Hay 8 estados en el país, 8. Ahorita no los recuerdo todos: Amazonas, del Tamacuro, Cojedes, La Guaira, Guárico, Apure. Son 8 estados que, sumado el padrón electoral, es el mismo padrón electoral del Estado Zulia. Es decir, que nosotros tenemos el peso electoral equivalente a esos 8 estados. Así es. Pero más aún, Maracaibo, no el Estado Zulia, solamente el circuito electoral de Maracaibo tiene más votantes que 16 estados del país. Hay 16 estados individualmente considerados, esos estados que tienen menos votantes que el Estado Zulia. Por eso es que aquí la importancia, desde todo punto de vista, la importancia electoral, la importancia económica, la importancia de desarrollo, la importancia en muchísimos aspectos del Estado Zulia, es determinante para muchísimas cosas, y el tema electoral no es una excepción. Por el contrario, el tema electoral, nosotros somos un factor determinante que tiene un gran peso a la hora de una elección. Bueno, y fíjese usted que incluso Cabima, que forma parte, pues, de la costa oriental de Alagoas, uno de los 7 municipios, tiene más habitantes que 16 capitales de estado. Una cosa increíble. Un estado increíble. Bueno, yo le agradezco mucho, de verdad, doctor, este momento que nos haya apartado, pues, en su agenda, este momento, esa agenda apretada que usted tiene. Venimos saliendo ahorita de una reunión, consejo político. Y vamos para otra. Y vamos para otra. Y mañana otra actividad. Agradecerle, pues, siempre sus orientaciones, sus consejos allí, en el sentido de orientar todas aquellas políticas que lleva también el Consejo Político, y decirle que Punto de Vista está abierto, pues, a todos estos temas, a abordar diferentes temas de las diferentes esferas del conocimiento, y que se dé a conocer lo que hace nuestro presidente, lo que hace nuestro gobierno, lo que hacen nuestros funcionarios en una tarea tan difícil, cuando tenemos, pues, a una canalla mediática, pues, luchando en contra de la corriente. Pero aún así, con una diplomacia de paz y siempre buscando la paz. Así que, bueno, agradecidísimo, doctor. Bueno, y estamos en contacto siempre. Gracias, muchísimas gracias a ti por la invitación. Gracias, doctor.